Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un nuevo día al canal de Blender. En este caso voy a enseñarles un tutorial acerca de cómo crear lo que vendría siendo una dinámica de movimiento aplicando Motion Blur en nuestros proyectos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy aquí a la página de aquí que dice Google y veremos que sale Mixamo. Esta página es muy buena para crear ciertos assets de movimiento de personajes. En este caso yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar la de Fast Room y voy a darle estos valores, voy a darle in place para que podamos entonces aplicar ese movimiento en un solo punto. Voy a darle un overdrive de 31 para que sea el movimiento un poquito más consecutivo, que podamos ver que nuestro movimiento no sea tan rápido en esa cantidad de fotogramas. Y entonces le voy a dar la opción que dice doublet. Entonces de esta manera veremos que tenemos una opción que sale en 24 fotogramas, lo voy a dejar tal como está, y le voy a dar donde dice descargar. Bien, una vez que tengamos ya nuestro archivo descargado, voy a seleccionar todo esto y lo voy a borrar. Voy entonces a importar mi formato FBX, que lo tendré aquí en descargas, de esta manera, y le voy a dar donde dice importar. Veremos obviamente que ya tenemos nuestro monito de esta manera y veremos que si yo muevo mi timeline, obviamente se anima en ese punto, ¿no? De lo que vendría siendo ese espacio. Obviamente la cantidad de fotogramas llega hasta ahí. Para nosotros continuar esa animación sin ningún tipo de interrupciones, le voy aquí a la opción que dice No Linear Animation y le voy a dar entonces a la pestaña de este lado que dice que vendría siendo la parte de agregar una animación en base a cuadros. Le voy a dar entonces donde dice Action Clip y le voy a dar donde dice Repeat este valor para que se repita varias veces. Otra opción sería darle en el timeline y solo darle hasta el fotograma 16, que sería aquí de este lado. Achicamos también nuestra cantidad de fotogramas, nuestra vista de fotogramas, y vemos que ahora sí la animación ya se deja de esta manera. Bien, entonces una vez que ya tengamos ya nuestra animación y nuestros cuadros por segundos establecidos, vamos a crear por ejemplo este cuadro que tengo de este lado. Le voy a agregar una cámara de esta manera. Voy a liberar el candado que tengo de esta parte y le voy a dejar una posición más o menos de esta manera. Voy a darle un dice render, voy a darle en cycles y le voy a colocar un par de luces para poder ver la posición de nuestro avatar de forma correcta. Y entonces ya obviamente si yo le doy en renderizar, veremos que nos crea esta pose que ya la habíamos establecido. Obviamente aquí vemos ya el primer problema, por así decirlo, es que nuestro elemento más que en movimiento pareciera más como una especie de pose estática, como si alguien estuviera sobre una especie de alambre o si estuviera estático en una pose y obviamente no está comunicando movimiento. Eso es obviamente un problema que nos pasa muchas veces cuando queremos, por ejemplo, transmitir en una sola imagen, más que en un video, ese tipo de desenfoque que nos dé ese impulso, ¿no? Como si estuviéramos viendo una especie de movimiento mucho más realista. En este caso lo que voy a hacer es que me voy aquí en donde dice Motion Blur, que vemos aquí que lo tengo aquí en pantalla escondidito, y le voy a dar donde dice activar Motion Blur. Entonces si yo le doy nuevamente a renderizar, veremos que ahora sí nos crea esta especie de desenfoque de movimiento, que vemos que ahora sí tiene todavía la pose del objeto, pero tiene como un desenfoque desfasado, ¿no? Como si el movimiento hubiera creado una especie de desenfoque lineal o vectorial desde el punto de origen de nuestro movimiento, ¿no? Vemos que aquí tengo tanto el brazo en movimiento, veo que la pierna, los pies están como en esa especie de desenfoque y ahora sí podemos entender que está comenzando un movimiento en parte a nuestro objeto. Bien, entonces nosotros podemos modificar de acuerdo como nosotros queramos esos desenfoques. Y en pantalla les estoy mostrando una serie de atributos de cómo crear ese desenfoque en base a lo que vendría siendo la parte de shooter. Que vemos que aquí que dice posición, que es desde el centro del fotograma, el shooter, que vendría siendo la intensidad. Por ejemplo, ahorita les voy a bajar a 0.1 y le doy en renderizar y veremos que el desenfoque es ahora mucho menos notorio. Vemos que ahora el desenfoque es algo más mínimo y el objeto empieza a renderizarse
en base a ese movimiento que es mucho más mínimo. Pero pareciera que ahora nuestro objeto apenas está comenzando a crear movimiento. Ahora bien, si en nuestra pose nosotros querríamos agregarle un detalle mucho más fuerte, por ejemplo un punto 9, que es casi lo máximo que nos permite dar en movimiento, veremos que ahora es mucho más fuerte. Vemos que ahora el movimiento viene desde este punto en cero y va subiendo o creciendo y nos da a entender, según esta imagen, que el personaje va mucho más rápido que lo que la cámara puede mantener en lo que vendría siendo en su fotograma, ¿no? De esta manera. Bien, este sería el principio básico de lo que vendría siendo el motion blur. Por ejemplo, obviamente esto lo puedo dar hasta 1, pero básicamente ya casi no cambiaría tanto. En este caso voy a darle un valor de 0.5, que es más o menos el que siempre utilizo, 0.5 o 0.3, y veremos que nos sale center en frame, start frame y end frame, ¿ok? Por ejemplo, si yo le doy en start frame, veremos que el movimiento en desenfoque va a comenzar o va a radicar desde un punto mucho más bajo. Veremos que ahora hay como un desenfoque, pero básicamente porque el programa entiende que el movimiento va a comenzar desde este fotograma. En cambio, si yo lo coloco, por ejemplo, en un fotograma que vendría siendo en end frame, vamos a renderizar la imagen, veremos que ahora el programa entiende que este va a ser el último fotograma con el que va a comenzar, por así decirlo, la animación. Vemos que ahora antes veíamos el brazo de lo que sería nuestro monito, y ahora pareciera que el brazo está casi totalmente desenfocado, ¿no? Y el movimiento tanto de las piernas como de los pies está prácticamente invisible, o al menos no se distingue a simple vista. Y esto obviamente nos puede funcionar tanto, por ejemplo, para un video que tenga una dinámica corta, por ejemplo, un video que sea muy corto, o que nos pueda transmitir en una sola imagen que el personaje está llegando, por ejemplo, a la línea de meta, o está haciendo una acción que necesitamos nosotros recalcar, obviamente en ese fotograma que se entienda por final o inicial. Pero para serles sincero, por lo general esto casi siempre lo vamos a dejar en center frame, porque nosotros queremos siempre un punto intermedio que no dé tantos problemas. Bien, vamos ahora con la segunda parte del video tutorial. Como pueden ver, aquí tengo obviamente lo que es el modelado de lo que vendría siendo este vehículo. Aquí, por ejemplo, ya el archivo está totalmente modificado. Ya yo tengo ya un par de valores ya aplicados dentro del programa. Y veremos que tengo aquí lo que vendría siendo mi vehículo en esta pose que tengo aquí en esta toma. Ok, entonces yo lo que les recomiendo primero es que el archivo, cuando lo vayan a descargar, que se lo voy a dar el link en la descripción, no lo manipulen hasta ver esta parte del video. Bien, aquí podemos entender por esta imagen que el vehículo pareciera que estuviera más que en movimiento, estuviera estático sobre la carretera. Y es porque obviamente no le hemos activado lo que vendría siendo el valor de motion blur. Aquí lo tengo activado, pero para renderizado. Si nosotros lo dejamos desactivado, el movimiento de nuestro carro se va a perder, no va a tener una relevancia y pareciera que estuviera, como digo, estático en el objeto. Básicamente porque nosotros entendemos que las hojas del árbol no se están moviendo, el vehículo estaría, por así decirlo, sin movimiento, y la carretera estaría totalmente estática en la cámara. Bien, para nosotros modificar entonces ya nuestro entorno, yo en este caso jugué con un truco dentro del programa. Por ejemplo, aquí tengo obviamente esta serie de árboles. Esta serie de árboles yo lo que voy a hacer es que las voy a eliminar de momento, y veremos que el vehículo tiene esta animación, ¿no?, que viene hacia nuestra cámara. Obviamente la cámara está un poco lejos, así que obviamente voy a adelantar esto un poco más hasta por acá. Ok, vale. Nuestro vehículo ahorita mismo está expuesto a no tener motion blur. Yo en este caso obviamente voy a dejarle los valores básicos, 0.5 por ejemplo. De esta manera. Y entonces veremos que en efecto si yo renderizara esa imagen, por ejemplo voy a renderizar la imagen, veremos que en efecto tiene esta especie de desenfoque. Obviamente entendiendo que el vehículo está en una especie de ráfaga a velocidad mucho más alta, y obviamente el asfalto está estático de esta manera.
Entonces, obviamente ya entendiendo ese principio, este sería un truco o una forma de hacerlo. Ok, en el caso ahora de que yo quisiera que la carretera pareciera que estuviera en movimiento y no nuestro carro, entonces en este caso habría que hacer lo siguiente. Okay, esta es la animación. Obviamente yo lo animé en base a lo que vendría siendo el cofre del vehículo. Y en este caso voy a borrarle la animación de esta manera. Y entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerle, por así decirlo, una especie de trampa. En vez del vehículo estar en movimiento, quiero que parezca que el carro está en movimiento con la cámara y la carretera sí tenga su respectivo movimiento. En este caso lo voy a dejar en una preview al material para poder ver la dinámica. Voy a reiniciar entonces el movimiento y voy a apretar entonces N para liberar este espacio de transformación y le voy a dar entonces a este valor que dice como una especie de movimiento, ¿no? Lo que estoy haciendo es que estoy moviendo mi plano. En este caso voy a darle I en esta parte de acá y voy a darle hasta el fotograma 20 y le voy a dar este movimiento brusco hacia adelante de esta manera. Voy a seleccionar ambos keyframes y le voy a dar donde dice linear para que el movimiento no sea decreciente. Y ahora sí, si yo le doy hasta el fotograma 20, por ejemplo, veremos que ahora sí tiene una especie de desenfoque. Yo en este caso le voy a dar en renderizar imagen. Y ahora sí estamos entendiendo que en efecto la carretera es la que está obviamente con su respectivo desenfoque. Y vemos que nuestro vehículo pues obviamente pareciera que estuviera junto a nuestra cámara, ¿no? Como si la cámara estuviera en la misma velocidad que en nuestro vehículo. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. Vemos que las ruedas de nuestro vehículo no pareciera que estuvieran en movimiento, como si también la cámara no estuviera percibiendo que la velocidad no es correcta. Esto es básicamente porque el movimiento de mis ruedas no va acorde a lo que vendría siendo la velocidad. Porque obviamente si yo, por ejemplo, voy a darle aquí, vemos que en efecto la animación de las ruedas de mi carro no tiene una animación congruente. Pareciera como si estuvieran estáticas de esta manera. Obviamente esto ya es un valor que hay que ir agregando. Por ejemplo, en este caso yo lo que hice fue que lo rendericé, digo más bien, lo enlacé todo directamente con las ruedas. Por ejemplo, el ring es el que va a manejar, el ring es el que va a manejar el movimiento de mi animación. Por ejemplo, veo que aquí el fotograma comienza del 1 al 80. En este caso yo lo que voy a hacer es que lo voy a borrar. Voy a apretar en la rotación y en el fotograma 20 quiero que rote bastantes veces hacia adelante. En este caso voy a darle un valor de 3000, por ejemplo, y le agrego y voy a seleccionar mis keyframes y voy a darle donde dice linear de esta manera. Ok, quiero enlazar entonces ya ese elemento para entonces tener esa escena ya bien hecha. Y ahora sí le voy a dar nuevamente a renderizar y veremos que ahora sí hay una especie de desenfoque en nuestra rueda. Obviamente está como un poquito imperceptible porque está comenzando desde el fotograma 1. Voy a darle a lo mejor desde el fotograma 10, por ejemplo. Ahora sí vemos que la animación, obviamente el ring a ir a una velocidad tan alta, pues es casi imperceptible a la vista de la cámara y se ve que ahora sí hay un desenfoque aplicado en nuestra imagen. Y ahora sí se entiende que nuestro vehículo está totalmente en ese desenfoque mucho más inmersivo. Y nada chicos, espero que les haya gustado el tutorial. Esta va a ser la primera parte del tutorial. En la segunda parte la voy a ir subiendo ya entonces más adelante. Y lo más probable que en el transcurso de la semana o bien lo voy a grabar también el día de mañana. También es para decirles que obviamente perdón por no haber subido otra vez contenido al canal debido a que no he tenido precisamente días muy fáciles en torno a mis trabajos y de tiempo libre, pero este contenido lo voy a ir subiendo más adelante y más seguido. Y bien, recuerden que este archivo lo voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan descargar. Suscríbanse, darle like al video, comenten, compartan y entonces nos vemos entonces en el siguiente video del canal.
Un saludo chicos, cuídense, hasta pronto.